Estamos ya en la segunda clase, continuando con el alfabeto, pero hoy ya con rasgos curvos. Vamos a recordar el trazado de los rasgos, como ya vimos en la clase anterior. Se trazan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Teníamos en los rasgos rectos que había una excepción, que era la del rasgo R vocal, y los rasgos curvos tienen también su acepción, que es el rasgo L vocal. Vamos a mirar un poquito el esquema de la flor de la estenografía argentina, como para ver el tema de la inclinación y la concavidad que tienen estos rasgos curvos, porque ninguno de ellos es un semicírculo. Fíjense cómo muestra en los pétalos, que es el equivalente a lo que cierra cada rasgo recto que hemos estudiado, ¿sí? Aquí los finos y aquí los gruesos. Yo se los voy a trazar ahora en el cuadernillo para que ustedes vean la puesta en práctica, pero está bueno que fijemos también acá por el tema de las inclinaciones. El rasgo vocal S es el arco, podríamos decir, que circunda al de la T. La L tenemos aquí, que como les dije, es la excepción, va de abajo hacia arriba. Y aquí, en este lugar del pétalo, está la Y, ¿sí? Siguiendo aquí con los finos, a la P lo rodea el rasgo vocal R, ¿sí? En este caso es sonido suave, por ejemplo, para escribir arma, ¿sí? Vocal R. Y aquí de este lado el de la F. Aquí tenemos los curvos que circundan al horizontal de la que son finos, el M vocal y el N vocal. Aquí los gruesos. Cuando el de la M es grueso, es un rasgo que indica dos sílabas. Vocal MP vocal o vocal MB larga vocal. Y cuando es grueso es vocal N, es decir, sílaba inversa. Aquí tenemos el rasgo del vocal RR vocal, es decir, sonido fuerte, como para escribir herrero. Y aquí el de la B corta, que ya les había anticipado que teníamos diferenciado del de la B larga, que es recto y grueso. Alrededor de la D tenemos un bisílabo, que es el vocal S vocal, y el rasgo de la ñ, que no es muy usado, pero sí tenemos algunas palabritas en nuestro idioma. Así que esto como para que vean las inclinaciones. Vamos a ver ahora cómo escribimos sobre el renglón. Yo se los puse aquí en pareja, ¿sí? El de la F y el de la B corta. F es fino y B corta es grueso. Aquí tenemos Y y Y, ¿sí? Y y L. Este es fino y el de la L grueso. Como les decía, el de la M no son semicírculos, es como si fuese el techito del círculo. Es esa la amplitud que debe tener. No tiene que hacer como si fuese un rasgo así como panzón, ¿sí? En este caso grueso tenemos el bisílabo, empe o embe. Y aquí tenemos fino, vocal S, y grueso, vocal S vocal. Fino, aquí el de la N, es decir, N vocal, y grueso, vocal N. Aquí el de la ñ, que es grueso, aquí vocal R, fino. Este cuando es grueso es vocal y sonido fuerte, es decir, doble R, vocal. El de la L vocal, que es fino, y este que es vocal L
es grueso. Este, por ejemplo, para escribir alma, ¿sí? Es vocal L. Es distinto de L vocal. Tenemos aquí entonces algunos ejercicios para practicar. Recuerden que aquí van a aparecer rasgos curvos y también rectos, porque las unidades en las que vayamos avanzando van incluyendo todo, ¿sí? Como en un idioma. Vamos apoyando los conocimientos en los conocimientos previos. Fíjense para escribir aquí veneno. Tenemos 3 sílabas. La primera es con la B corta con la E, es decir, indica que va a ir el estenograma en segunda posición. Y luego tenemos la sílaba NE y la sílaba NO. Desde donde quedó el lápiz, ahí continúo y coloco las 2 sílabas que faltan. Infame. Escuchamos la I, indica que el estenograma va a ir en segunda posición con el rasgo vocal N, que es grueso. Luego el de la F y el de la M, que son finos. Y aquí tenemos en acción al bisílabo. Embarrado. Aquí hay 2 sílabas, pero un solo rasgo que representa a las 2. Este solito ya escribe emba. ¿Quién manda la posición? La primera vocal que escucho, la E. Ahí coloco en segunda posición el rasgo y continúo con las sílabas que faltan. Ra, es decir, el ascendente re, y do, el que ya conocíamos de la clase anterior, de vocal. A ver si les surgen algunas dudas por aquí. Los bisílabos, como les dije en el caso del vocal MP y vocal MB, si nos tocara escribir una palabra con este bisílabo, la vocal que indica la posición es la primera que escuchamos, ¿sí? Si tenemos que escribir herrero, vamos a escribir en segunda posición el rasgo, ¿sí? En todos los bisílabos seguimos el mismo criterio. Lo mismo con este, vocal S vocal. Si tenemos que escribir usado, escucho primero la U, eso indica que el rasgo va a ir en tercera posición, como es un curvo vertical, va a ir cruzando el renglón. Veamos qué tenemos, seguimos en la página 16. Y aquí nos queda solamente ver las abreviaturas de este segmento. Tenemos esa, ese y eso. Solo cambia la posición. Se salen de la regla, ¿ven? Esa se coloca en primera para indicar este género femenino. Ese, ¿sí? En segunda. Y eso en tercera, ¿sí? Traten de retenerlas así, juntitas, esa, ese, eso. Número se abrevia NU, particularmente cuando le sigue el número, que en taquigrafía escribimos los números tal como los escribimos en matemáticas, ¿sí? No en taquigrafía. Escribimos el número, por ejemplo, escuela número 13. Escribimos el 1 y el 3 y los subrayamos al 1 y al 3 para que sepamos que no son rasgos, sino números. En que se escribe todo junto, manera se abrevia ma, de manera que, como si fuese de ma que, y ordinario, ordinariamente, solamente con el rasgo vocal R en tercera, ¿sí? Como si escribiésemos or. Y hasta aquí tenemos por hoy. Tenemos mucha ejercitación. Espero sus consultas, sus comentarios. Muchas palabritas aquí para practicar. Traten de, al principio, por ahí mirar cómo son los rasgos y ya después tratar de que su cabeza les vaya marcando por la práctica
cómo debe ir, cuál es el rasgo que se debe usar en cada caso. Y aquí tienen al final, para saber un poco más, una sección en la que les comentamos algunos ejemplos o algunos temas como para retener mejor lo que ya han estudiado, ¿sí? Y el práctico número 2 con frases que tienen que escribir en taquigrafía y que contienen, recuerden, rasgos rectos, rasgos curvos y abreviaturas. Y hasta aquí llegamos por hoy.